Hola, bienvenidos a Escuela TV. Yo soy la maestra Nayeli y el día de hoy estoy muy contenta de que nos acompañen nuevamente en estas sesiones de clase. El día de hoy me acompaña el profesor Josué, quien va a estar con nosotros en las clases de quinto y sexto. Bienvenido, maestro. Gracias, muy buenas tardes. Me presento, soy el maestro Josué Maldonado. Trabajo en la Escuela Primaria Federico García Lorca en la mañana y en la Escuela Mariano Matamoros en la tarde, ambos en el municipio de Juárez, Nuevo León. Un saludo para toda la comunidad escolar de donde yo trabajo. Aquí estoy para servir. Muchas gracias, maestro. Antes de comenzar con las clases, vamos a recordar las medidas de higiene, de seguridad, de limpieza que debemos de tener todos en nuestras casas. Lo que debemos de hacer es lavar constantemente nuestras manos, limpiar las superficies que tengan un contacto frecuente y si es necesario que los adultos salgan de tu casa, hay que recordarles que deben de utilizar su cubrebocas y el gel antibacterial. Sobre todo, la principal medida de seguridad que vamos a tener es quédate en tu casa. Ahora sí, vamos a comenzar con los contenidos. En este caso, toca a español. Tenemos en pantalla los aprendizajes esperados de español para que los papás y los alumnos se enfoquen en estas oraciones que van a ser nuestra guía. Profesor, ¿me ayuda, por favor? Claro que sí. Y para sexto grado, comunica ideas, sentimientos y sucesos a otros a través de cartas. Quinto y sexto Quinto grado. y sexto grado, respectivamente. Materiales que vamos a necesitar tener a la mano son hojas o una libreta, lápiz y colores. Ahorita puedes ir por ellos, pero si no lo tienes a la mano, no te preocupes, vamos a ir dando tiempo para que tú puedas ir por ellos. Recuerda que estos materiales, los productos que hagamos con estos materiales se van a ir a tu carpeta de evidencias, que posteriormente se la vas a entregar a tus maestros cuando los volvamos a ver en el salón de clases. Vamos a iniciar con lo que sabemos. Tenemos dos principales puntos a describir. ¿Qué es describir y qué aspectos importantes se incluyen en la descripción de los personajes? Vamos a recordar qué es describir, profesor Josué. Sí, describir es explicar cómo es una persona, animal, objeto o lugar, mencionando sus características particulares. En las descripciones nosotros podemos describir personas, animales, objetos o lugares, pero para la clase del día de hoy específicamente nos vamos a enfocar en personajes célebres. Así que, ¿qué aspectos son importantes incluir? Sus rasgos físicos, características de personalidad, sus gustos, estudios, logros, etc. Muy bien. Y para hacer más dinámica la clase, el día de hoy vamos a jugar al Adivina Quién. Si hay alguien en casa que te esté acompañando, invítalo a jugar porque seguramente los personajes célebres con los que trabajaremos los van a conocer. ¿En qué consta este juego? Ve por tu hoja y tu lápiz y vamos a ir leyendo una descripción. Incluye rasgos físicos y de personalidad. Al momento de ir describiendo los rasgos físicos, tú vas a ir dibujando en tu hoja. No te preocupes de hacer el dibujo muy grande. En la misma hoja puedes dibujar los personajes que vamos a trabajar para que le tomes foto y nos la mandes a nuestras redes sociales. Entonces, vamos a iniciar con el primer personaje célebre que el profesor Josué me va a ayudar a ir describiendo. Claro que sí. Personaje mexicano dedicado a la comedia, que trabajó en la época de oro del cine. Era de estatura baja, humilde, por lo tanto, su vestimenta eran harapos. Se distinguía por utilizar pantalones bajo la cadera, sombrero y un bigote rasurado del centro, que solo dejaba los extremos de la comisura de los labios. Además, tenía personalidad alegre. Su característica principal es que era parlanchín. Además, hablaba de forma disparatada e incongruente. Los aspectos físicos que tú debes de ir dibujando son su estatura, su vestimenta, su sombrero y su bigote. ¿En casa ya descubrieron de quién se trata? El personaje es Cantinflas. Cantinflas. ¿Quién lo adivinó en casa? ¿Alguna de las personas que los está acompañando les ayudó? Este personaje es de la época del cine. Tenemos ahí una estatua de cera y una caricatura de él. En las descripciones, en la descripción que acabamos de ver, se incluyeron adjetivos y adverbios, que son contenidos importantes que el día de hoy nos vamos a enfocar. El adjetivo expresa características o propiedades del sustantivo. Lo acompañan para proporcionar información de él. Por ejemplo,
En el texto que acabamos de presentarles se menciona un sombrero desgastado y un bigote rasurado. Responden a las preguntas: ¿cómo es el sombrero? Desgastado. ¿Cómo tiene el bigote? Rasurado. Es decir, nos da las características específicas de estos sustantivos. En cambio, los adverbios, ¿me ayuda, profesor? Sí, los adverbios, el adverbio modifica al verbo, adjetivo, otros adverbios o incluso oraciones. Expresan circunstancias como pueden ser modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, entre otros. Ejemplo, pues muy humilde significa que es humilde en gran cantidad, o sea, ahí es donde hace el énfasis el adverbio para ver qué tan humilde es el personaje. Por lo tanto, su vestimenta, entonces el adverbio se utiliza para modificar, para auxiliar al adjetivo y darle un énfasis especial. En este caso, el adverbio muy es de cantidad y el adverbio por lo tanto es de afirmación. En el caso de los adverbios, tenemos diferentes tipos de adverbios dependiendo de su propósito. Vamos a ver la siguiente tabla y para los que nos escuchan en radio le vamos a dar lectura. Los adverbios pueden ser de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación o de duda. Cuando tú hagas una descripción, puedes utilizar estas palabras para ser más enfático o dar más énfasis en el texto que tú estás escribiendo. Por ejemplo, el adverbio de tiempo es luego, ahora, antes, etc. Adverbio de lugar, cerca, lejos, aquí, allá, arriba, abajo. El adverbio de modo, así, rápido, lento y particularmente los que terminan en la terminación, perdón, la redundancia, mente. Perfectamente, regularmente, apropiadamente. Profesor, ¿me ayuda con los siguientes? Sí, de cantidad es más, menos, muchos, pocos, bastante, entre otros. De afirmación, sí, claro, ciertamente, también, desde luego, por supuesto. De negación, no, nunca, jamás, tampoco. Y de duda, tal vez, quizá, acaso o probablemente. Estas palabras nos van a ayudar a ampliar nuestro vocabulario y nuestras descripciones. Ahora vamos a continuar con el juego. Tenemos la siguiente descripción. Ahí mismo en tu hoja puedes hacer el dibujo. Vamos a dar lectura. Personaje muy importante de la historia de México, que se convirtió en presidente de descendencia humilde, orgullosamente de etnia zapoteca. Sus características físicas eran de baja estatura, tez morena, cabello oscuro, que siempre se peinaba de lado. Estudió la licenciatura en Derecho, era una persona algo seria y altamente respetuosa de los derechos humanos. Ahí en casita ya descubrieron de quién estamos hablando. Vamos a ver. Comenten ahí con su familia, a ver si podemos adivinar quién es este personaje importante para la historia de México. Claro. Estamos hablando de Benito Juárez García, mejor conocido como Benito Juárez. El benemérito de las Américas. Podemos ver, nos vamos a regresar a la descripción, podemos ver cómo se recalcaron en dos colores, color celeste y color verde, las palabras que estamos trabajando. ¿Cuáles serán los adverbios y cuáles serán los adjetivos, maestro? Los adverbios, yo estoy observando que los marcamos de color azul. Así es. Azul celestito y los adjetivos de color verde. Importante, humilde. Importante, humilde, porque describen las características de este personaje, maestro. Así es. Continuamos con nuestro juego y avanzamos a la tercera descripción. ¿Me ayuda, profe? Claro. Escritora mexicana de la antigua época virreinal, muy reconocida por su sobresaliente intelecto y ciertamente de belleza física, quien ingresó a un convento con la finalidad de continuar apropiadamente con sus estudios, por lo que se convirtió en una reconocida monja piadosa. Dentro de su obra se aprecian tres grandes géneros: poesía, teatro y prosa. ¿Y en casa ya adivinaron quién se trata? Ahora es una mujer. Vamos a ver. Tenemos remarcados los colores en lo que siguen pensando en casa. No tenemos muchas monjas en nuestra historia, así que se cierran las posibilidades, ¿verdad? Remarcamos adjetivos como antigua, sobresaliente, reconocida, piadosa. Y adverbios muy, ciertamente, apropiadamente, grandes. Y nuestro personaje será...
Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz. Ahora, fíjense bien, van a imaginar que viven en la época de cualquier personaje célebre y vas a escribir una carta en donde des una descripción de ti mismo, así como lo hemos estado viendo con estos personajes. Tienes que incluir características físicas y de personalidad usando alguno de los adjetivos y adverbios de los que hoy aprendimos. Si te interesa la tabla, puedes ver nuestro programa en las plataformas digitales o bien puedes investigarlo tú también. Hay que recordar que es importante integrar las 5 características de una carta, que las vamos a ver a continuación, las vamos a recordar. Rápidamente es lugar y fecha, destinatario, saludo inicial, mensaje, despedida y firma. Esta cartita se va a ir a tu carpeta de evidencias. Recuerda que es importante emplear un vocabulario apropiado al comunicar ideas, sentimientos y sucesos, así como adjetivos y adverbios como los que vimos el día de hoy. Esto es todo por la clase de español del día de hoy. Esperemos que te haya parecido interesante. Nos vemos. ¿Qué tal? Regresamos a Escuela TV. En esta cápsula vamos a ver la clase de matemáticas. Me acompaña en esta ocasión la maestra Nayeli, quien va a servir de apoyo para esta clase. Esperemos que sea muy provechosa para todos ustedes. E iniciamos. Desde que entraste a la primaria, hemos trabajado mucho en entender nuestro sistema de numeración decimal. Pero en esta ocasión vamos a compararlo con un sistema diferente, el que los romanos emplearon hace cientos de años y que tiene variaciones con el de nosotros. Entonces, en esta clase entenderemos algunas cuestiones de similitud y diferencia entre ambos sistemas. Antes de continuar con la clase, quiero dar las recomendaciones que hemos estado repitiendo frecuentemente respecto al COVID-19. Maestra, ¿me puede ayudar, por favor? Sí, claro. Vamos a aprovechar las pausas que tenemos para lavarnos las manos y en dado caso de que tengamos que salir de casa, podemos usar guantes y cargar nuestro gel antibacterial. Muy bien. Te invitamos a quedarte en el transcurso de esta cápsula para que aprendamos algo respecto al sistema de numeración decimal y poderlo comparar con el sistema de numeración romano. Vamos a iniciar con los aprendizajes esperados de esta clase. Recuerden que estos aprendizajes esperados son la guía para nuestros papás y nosotros mismos de lo que debemos de aprender en esta sesión. Explica las similitudes y diferencias entre el sistema decimal de numeración y un sistema posicional o no posicional y resuelve problemas que implican identificar la regularidad de sucesiones. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Ahí usted le va a dar. Resuelve problemas que implican identificar la regularidad de sucesiones. ¿Aquí le doy? Sí. El material que vamos a utilizar en esta ocasión, continuamos con una libreta, puede ser también una hoja, un lápiz y en este caso tu imaginación. ¿Continuamos? Recordemos que nuestro sistema de numeración decimal, como su nombre lo indica, cuenta solo con 10 números. ¿Recuerdas cuáles son esos 10 números? ¿Usted lo recuerda, maestra? Yo creo que si nos ayudamos en pantalla poniéndoselo a los niños, a veces los niños suelen contar del 1 al 10 y creemos que los números son del 1 al 10, pero no es así. ¿Los vemos en pantalla, profesor? Pero vamos a darle un tiempo para que los escriban y que corroboren que son los números que efectivamente necesitamos. Tómense unos segunditos para escribir en su libreta o en su hoja los 10 números que ocupamos en el sistema de numeración decimal. Su nombre lo indica, escuchen, sistema de numeración decimal. ¿Y bien? ¿Tiempo suficiente? Corroboremos que sean los correctos. Tenemos en pantalla los números de nuestro sistema decimal que van desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos son los números que nosotros vemos en nuestra cotidianidad, que aprendemos en clase y que utilizamos diariamente. Si los escribiste todos, excelente, pero si te faltó alguno, pues bueno, tómate un tiempo para que escribas el que te haga falta y tengas todo tu registro completo. Ahora te voy a presentar algunos símbolos que se utilizan para escribir los números romanos. Observemos en pantalla.
caso de los números romanos no utilizan lo que cotidianamente nosotros llamamos números. Ellos utilizan lo que nosotros llamamos las letras. Tenemos en pantalla los más frecuentes. Y cada letra tiene un valor, como podemos ver. Ahí la letra I tiene el valor de 1, la letra V tiene valor de 5 y así como lo pueden ver en pantalla. Para los compañeros que nos escuchan en radio, vamos a terminarlos de leer. La letra X equivale al 10, la letra L equivale a 50, la letra C equivale a 100, la letra D 500 y la letra M 1000. Hay que recordar que se utilizan en mayúscula. Es importante recordarles o explicarles que en la numeración romana se puede repetir solamente 3 veces continua cada una de estas letras que tienen el valor, un valor definido. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver, vamos a poner frente a al número romano el valor que tiene en la numeración decimal. ¿Sí? Hay que recordar a cuánto equivale cada una de las letras, irlo sumando, como nos indicó el profesor, se suma un máximo de 3 veces. En el primer ejercicio tenemos 3 veces la letra I. ¿Qué números romanos representa? En el segundo ejercicio tenemos V, I. En el tercer ejercicio, X y 2 veces la letra I. En el siguiente ejercicio, 3 veces la letra X. En el siguiente ejercicio, LX y CL para los amigos que nos escuchan en radio. Bien, hay que hacer este registro en una hoja, la cual vamos a agregar a la carpeta de evidencias. Recuerden que la carpeta de evidencias la vamos a entregar cuando regresemos después de esta contingencia. Al maestro o maestra le va a servir mucho como una prueba y dar una mejor calificación para el tercer trimestre que estamos viviendo de esta manera diferente. Bien, vamos a corroborar que hayan hecho el ejercicio correctamente. ¿Va? El primero son 3i y equivale a 3, porque la i vale 1, ¿verdad, maestra? Así es. En el segundo ejercicio el valor es 6 porque es una v con una i. En el siguiente es 12 porque es una x, 2 veces la i. En el cuarto ejercicio son 3 veces la X, recordándoles que solamente se pueden repetir 3 veces continuas, entonces la X vale 10, por lo tanto se suman, son 30. La siguiente, la número 5, es una L y una X, la L vale 50, la X vale 10, por lo tanto, si está a su derecha se suma. Esto es algo que les voy a explicar un poco más adelante, son 60. ¿Y la última, maestra? CL con valor de 150, recordando que la C vale 100 y la L vale 50, al sumarse 150. Continuamos. La pregunta, ¿valdrán lo mismo estos dos números romanos? Es una I y una X y en la otra es una X y una I. Es decir, la posición está invertida para los que nos escuchan en radio. En una tenemos la I a la izquierda y en la otra la I a la derecha. La pregunta de reflexión es, ¿valdrán lo mismo estos números romanos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Papás? ¿Alumnos? Comenten ahí en casita y ahorita vamos a descubrir su valor. Bien, vamos a descubrir que la respuesta es no. No. La razón por la que no tienen el mismo valor, aunque sean las mismas letras, es precisamente porque en el sistema romano tiene reglas distintas a las del sistema de numeración decimal. Les voy a explicar un poco más adelante. En el sistema de numeración romano, si a la derecha de un número se escribe uno más pequeño o igual, este se le va a sumar. Por ejemplo, si tengo el 5 más un 1, se le va a sumar 5 más 1, 6, porque está a la derecha y es menor o igual. En el segundo caso, son 2x, son dos números iguales, por lo tanto se va a sumar 10 más 10 igual a 20. En el tercer caso, tenemos una x y una y, se suma por estar a la derecha, es un valor menor al de la x, es 10 más 1 igual a 11. Y en el último de los casos es LI,
la L vale 50 y la I vale 1, por lo tanto se suma y es 51. 5 minutos. Hay que cerrar la clase. ¿Continuamos? ¿Continuamos? Si quiere brincarse la tarea. En el sistema de numeración romano, si a la izquierda de un número se escribe uno menor, este se le resta. Por ejemplo, tengo el 5 y a la izquierda tengo el 1, se le resta y es un 4. 5 menos 1, 4. En el segundo caso tengo una X y una L. La L tiene mayor valor por ser 50. Al 50 le resto 10, entonces X y L es 40. En el tercer caso tengo una Y y una X. La X vale 10 y a la izquierda se encuentra la Y, por lo tanto es 10 menos 1 igual a 9. Y el último de los casos es una X y una C. Como la C vale 100 y le estoy restando una X que es 10, es XC es igual a 90. Muy bien, con esta información yo creo que podemos pasar a la tarea para que los alumnos tomen nota o captura de pantalla ahí en sus casas. Esta es una reflexión. Aquí dice que si el 15 se utilizara las mismas reglas que utiliza la numeración decimal, tuviéramos este tipo de resultados. 15 sería 5 menos 1, 4, o sea, totalmente absurdo para nuestro sistema de numeración decimal. 29, 9 menos 2, 7, 51, 5 más 1, no. Totalmente diferente el sistema decimal y el sistema romano. Bien, un ejercicio más es tratar de completar esta serie. Si nos fijamos bien, empezamos con el número 3. El segundo, maestra, es el número 6. El tercero sería el número 9 y el cuarto el número 12. Entonces tenemos 3 espacios para completar con la misma secuencia, con la misma frecuencia, de 3 en 3. Le damos, ¿qué, maestra? Unos segunditos para que intenten completar esta secuencia en casa. Papás pueden ayudar. 3, 6, 9, 12. 12. Y hay que continuar con la serie numérica, pero en este caso con la numeración romana. Así es. ¿Tiempo? Lo voy a poner. Va a la pantalla. Continuaríamos con 15, que es la X y la V. Y luego el 18, X, V y 3Y. Y al último, X, X y una Y, que sería el 21. 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21. Y ahora sí vemos en pantalla la tarea. Recuerda que le puedes tomar foto o buscar este video en las plataformas digitales donde se queda guardado. Escribe frente a cada número romano su equivalente en numeración decimal. Para los que nos escuchan en radio, tenemos la letra I con V, X, V y la letra I, XC, CXX y XLV. Hay que descubrir cuál es la numeración decimal de estas letras. Y bien, pasamos a tener una pausa activa para descansar un poquito de lo académico. La maestra Nayeli y yo vamos a darles una secuencia. Vamos a, en casa, a relajarnos un poquito. Vamos a empezar a hacer unos ejercicios con los hombros. Hombros hacia adelante y cuento hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estiramos el brazo hacia arriba, hacia el otro lado de nuestra cabeza y otra vez hacia allá. Movemos un poco la cintura. Vamos a estirarnos. Es una pausa activa. En casa lo pueden hacer. Hay que parar a la abuelita, a la tía, a la mamá. Todos. Y finalmente inhalamos y exhalamos. De nuevo inhalo y exhalo. Quédate aquí en Escuela TV y en un momento más regresamos. Algunas recomendaciones ya las hemos estado repitiendo en cada una de las cápsulas, pero es bien importante recordarles el uso del cubrebocas, el uso del gel antibacterial, el lavado de manos con la correcta aplicación, ¿verdad, maestra? Así es.
Hay que recordar que si nos cuidamos nosotros, cuidamos también a nuestra familia y a nuestros seres queridos. Si nos dan ganas de estornudar, hay que hacerlo en la parte interna del ángulo de nuestro codo. Ajá. Pues te invitamos a quedarte en el resto de la hora de quinto y sexto grado. En esta parte vamos a tener la clase de ciencias naturales. Voy a poner el aprendizaje esperado para que todos lo podamos leer al mismo tiempo. El aprendizaje esperado es... Describe la propagación del sonido en el oído y la importancia de evitar sonidos intensos. Hay que recordar que esta es la clase de ciencias naturales. Si tienes en casa algún hermanito o algún familiar que te pueda acompañar, invítalo, tal vez a él también le toque aprender algo nuevo. Así es, maestra Nayeli. Los materiales que vamos a utilizar es la libreta de ciencias naturales para llevar el registro de algunos datos importantes que podamos ver ahorita en clase, un lápiz y un borrador. Recuerda que si no tienes exactamente la libreta de ciencias naturales, puedes utilizar una hoja o cualquier otra libreta y posteriormente anexarlo a tu carpeta de evidencias. De igual forma, si requirieras los libros de texto y no los tienes en casa, los puedes consultar en internet o ver nuestro video en las plataformas digitales después. Los seres humanos vivimos rodeados de sonidos. Entre ellos has escuchado la caída de la lluvia, el canto de las aves, el sonido de alguna campana o de algún tambor, instrumentos musicales y hasta el zumbido de un mosquito. Algunos organismos como los murciélagos emiten sonidos que les permiten cazar y alimentarse, y las ballenas, por ejemplo, se comunican mediante una especie de cantos, entre ellas que se pueden escuchar bajo el agua y a grandes distancias. En pantalla podemos ver un diagrama de la ecolocalización, que es la que utilizan los murciélagos y las ballenas. Para las personas que nos escuchan en radio, son sonidos que no son percibibles para todos los seres vivos, pero en el caso particular de ellos les ayudan a ubicar a otros seres vivos. Entre la misma especie se pueden comunicar, ¿no? Es como que se entienden entre ellos mismos. Así es. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se produce el sonido y cómo se propaga? Esa es la pregunta que va a detonar esta clase, maestra. ¿Cómo se produce el sonido? ¿Cómo se propaga? ¿Alguien sabe en casa? En grados anteriores ya hemos visto la propagación del sonido, también en quinto grado, pero el día de hoy vamos a complementar este contenido. Vamos a realizar un par de ejercicios que nos permitirán construir una respuesta a estas preguntas. Para lograrlo necesitas un reloj mecánico en el que se escuche el segundero. Puede ser uno de mano que tenga alguien de tu familia o el de la pared que está en la casa. Además, una regla de plástico. Por aquí tenemos estos materiales. Como pueden ver en casa, miren. Aquí tenemos el reloj de pared con el que se pudiera escuchar el segundero. Ahí a simple oído se escucha, maestra, el segundero. Sí, así es. Así es. Hay que acercarlo. Si tienen en casa un reloj como estos de pared, hay que acercarse para que se escuche. O igual puede ser como el reloj que tengo yo aquí en la mano. Es un reloj de pulso mecánico también. Con él también, bueno, en menor frecuencia, ¿verdad? En menor proporción, pero también se escucha el segundero. Y también vamos a ocupar una regla de plástico. ¿Sí? Para este ejercicio, maestra, le voy a invitar a que usted coloque la regla en el oído, a distancia 0. Vamos a ubicarnos del 0 al 30. El 0 va a estar pegadito al oído, ¿sí? Y el reloj produce cierta vibración. Entonces, vamos a iniciar con un registro que vamos a tener más adelante de este ejercicio, en donde voy a colocar el reloj a los 30 centímetros. Voy a tratar de guardar silencio total para que la maestra perciba la vibración del segundero. Y luego lo voy a adelantar 5 centímetros para ver si mejora dicha vibración. Ahí estamos a 25, maestra. Okay. Enseguida vamos a estar a 20 centímetros.
Y lo vamos a estar a 15 centímetros. Y así, niños, hasta llegar a 0 centímetros, de tal manera que va a tener, pues, el reloj pegadito en el oído. ¿Sí? Estos materiales, pues, va a ser un poco difícil que ustedes los tengan a la mano porque no lo tenían preparado, pero son ejercicios que quedan registrados, maestra, quedan registrados y después ustedes pueden realizarlos y llevar los apuntes necesarios para poder guardar sus evidencias. Este ejercicio con un reloj como el que trae el maestro, de manecillas, pulsero, va a ser más fácil que lo hagan. Si tenemos en casa uno así o más grande, hay que pedirle ayuda a algún adulto para que no provoquemos algún accidente. Sí, además que el mecanismo de un reloj de esta magnitud tiene audición muy lejos, ¿verdad? Es mejor con un reloj de pulso. Así es. También otra forma de percibir el sonido o de registrar cómo se propaga, cómo se produce y se propaga el sonido, lo vamos a invitar a revisar una diapositiva de la clase número 5 de tercero y cuarto, que ahora aparece en pantalla. Los maestros realizaron una forma de comunicarse a través de 2 vasos y con un hilo que es el que va a mandar la señal auditiva de un vaso a otro. Es como el que tenemos la maestra Nayeli y yo. Hola, maestra. A ver, ¿Cómo maestro, está? hable. A ver, ¿se escucha? ¿Hable? Hola, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Ándele. Bueno, esta forma, este experimento lo realizaron los maestros de tercero y cuarto en la clase número 5. Por lo tanto, también los invitamos a realizar. Son 2 vasos desechables, sencillos. Aquí le hacemos un agujerito, otro agujerito en el otro vaso. Pasamos un cordón, lo anudamos para que no se vaya a salir y va a ser esa la forma en la que nos vamos a comunicar de un lapso a otro. Pero, ¿cómo se produce el sonido? El sonido se produce con el choque de dos objetos. Por ejemplo, si yo hago un aplauso, estoy provocando un sonido. ¿Por qué? Por la vibración, por el impacto que provoco de un objeto con otro. Entonces, desde mi voz sale el sonido, por lo tanto, el sonido va a viajar de esta manera. Lo voy a explicar. De mi boca va a topar con este vasito, ¿sí? Con la base de este vasito. Yo voy a decir, hola. Y aquí está el sonido viajando a través del vasito, el cual va a provocar una vibración en el hilo que está uniéndome con el otro vaso. Va a viajar a través de este pedazo de algodón y va a llegar a la base del otro vaso y va a mandar la señal que va a través de ondas y va a llegar al oído de la maestra. ¿Sí me escucha, maestra? Fuerte y claro, maestra. Fuerte y claro. Bien. Este es nada más otro recordatorio de cómo el sonido se propaga. El sonido viaja a través de ondas en el aire, ¿verdad? Entonces, esta es una forma más. Un ejercicio más que tenemos miren, bueno, antes de continuar, vamos a presentarles un registro en donde ustedes se van a hacer cargo de llevar a cabo este experimento que les acabamos de explicar sobre el vaso. Los niños de tercero y cuarto ya lo deben de haber tenido. ¿Por qué? Pues porque ya lo vieron en clase, pero los que no lo tengan lo pueden realizar de esta manera sencilla que les acabamos de explicar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a registrar? Bueno, tiene que estar a una distancia considerada, la misma que nosotros le pusimos a este vaso, son alrededor de 60 o 70 centímetros. Pero, ¿qué sucede cuando la cuerda está estirada? ¿Qué sucede cuando la cuerda está floja? Cuando es más corta, cuando es más larga, cuando es delgada, cuando es gruesa, cuando está seca o cuando es mojada. Debe de haber algunas diferencias. Debe de haber algunas diferencias entre ellos. Y entonces vamos a llevar este registro que también se va a ir a la carpeta. Lo van a tener ustedes disponible digitalmente. Y al final pues vamos a tener una tarea, que es la que vamos a guardar en nuestra carpeta de evidencias, ¿verdad? Vamos a responder algunas preguntas. La primera dice, maestra, ¿cómo se produce el sonido? La segunda dice, ¿cómo se propaga el sonido? ¿Por qué las botellas produjeron sonidos diferentes? Y luego dice, ¿por qué puedes hablar a través de un bote a otro usando una cuerda?
¿Y qué cuidados debemos de tener con nuestros oídos respecto al sonido alto? Así es. Bueno, volvemos. Y esa pregunta número 3 es porque tenemos aquí unas botellas. Este ejercicio también lo pueden realizar en casa. Cada una de las 5 botellas las vamos a llenar con agua. Una va a estar completamente llena, otra va a estar completamente vacía. Aquí no lo pudimos llenar con el agua, pero ustedes lo van a comprobar en casa. Llena, vacía, 1/4, 1/2 y 3/4, ¿sí? Con una cuchara o con un pedazo de metal, ustedes van a comprobar que el sonido que tenga cada una de ellas va a ser diferente. Y eso es debido a la cantidad de agua que tiene cada uno. Entonces, el sonido está moviéndose o está comunicado a través de otro material como el agua, ¿verdad? Muy bien. Esto ha sido todo por la clase de Ciencias Naturales de la sesión del día de hoy. Nos esperamos en unos minutitos más para terminar con Geografía. Hola, ya estamos aquí de regreso en la clase de Geografía y vamos a iniciar con los aprendizajes esperados. ¿Los vemos en pantalla, por favor? El primer aprendizaje esperado es: reconoce la distribución de los recursos minerales y energéticos, así como los principales espacios industriales en los continentes. ¿El segundo? El segundo, compara la producción y la comercialización de productos en diferentes países del mundo. También vamos a ver en pantalla los materiales que vamos a necesitar, recordando que si no los tienes a la mano no tienen que ser exactos, puedes conseguirlos después conforme vayamos avanzando en la clase. Necesitamos hojas o tu libreta de geografía si la tienes, lápiz, colores y si lo encuentras en casa, el atlas de geografía de 5º grado. Si no, no te preocupes, aquí en pantalla vamos a proyectar las páginas que se van a necesitar. Vamos a empezar con una activación de conocimientos previos. Antes de empezar, ¿qué es lo que sabemos? Existen actividades primarias que consisten en la extracción de recursos naturales, algunos de ellos del campo, de las minas, de los mares. Y vamos a ir descubriendo, me va a ayudar el profesor Josué a leérselos para los compañeros de radio. La primera actividad primaria es la agricultura. Continuamos con la ganadería, la pesca, la minería. Y tenemos en pantalla algunas imágenes representativas de cada una de estas actividades primarias. En el caso de la agricultura vamos a recordar que existe agricultura temporal, agricultura de riego, de subsistencia y comercial. En el caso de la ganadería, profesor, es de autoconsumo, extensiva o intensiva. La pesca puede ser en agua dulce o agua salada, la mayoría de ella es en agua salada. Y la minería, que es la extracción de animales, de minerales, que en este caso es el enfoque que le vamos a dar a la clase. Vamos a continuar con los minerales. Profesor José, ¿me ayuda? Sí, gran parte de lo que se fabrica o construye, así como la energía que utilizamos, proviene de los minerales que se extraen del subsuelo. Tenemos ahí el ejemplo de oro, plata y cobre. El oro lo utilizamos en joyería, la plata también o en algunos instrumentos como por ejemplo los cubiertos, y el cobre mayoritariamente lo han visto ustedes en cable. También tenemos a los hidrocarburos. La sociedad actual depende de los recursos minerales y de los hidrocarburos, y a medida que crece la población aumenta su demanda. Estos hidrocarburos nosotros los encontramos en el gas natural, el petróleo o el carbón, por mencionar algunos ejemplos. Son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Y ahora vamos a continuar con una actividad para la que sí vas a necesitar tu material. Vamos a ver cuáles son algunos de estos recursos naturales y los países donde más se extraen. Vamos a ir tomando nota de los 3 países principales productores. En pantalla vemos una gráfica de pastel de la producción de plata. Como primer productor tenemos a Perú con un 18%, México, nuestro país, con un 17% y China con un 14%. Los demás países tienen una menor producción que va desde el 8% hasta el 6%. ¿Para qué utilizamos la plata, maestro? La plata la utilizamos para fabricar monedas, joyería, en la fotografía y también en la medicina.
Continuamos con la siguiente gráfica, que es la gráfica de producción del zinc. Tenemos en los primeros lugares de producción a China con 29%, Perú con 14% y Australia con 12%. En este caso, México figura con la producción de un 4% nada más. ¿Para qué utilizamos el zinc, profesor? Se utiliza en la fabricación de baterías y acumuladores y forma parte de algunas gasolinas en la industria del vidrio y fabricación de armas. Continuamos con la siguiente gráfica, que es del plomo. China tiene un 42% de su producción, Australia un 15% y Estados Unidos un 11%. México también tiene aquí la producción de un 4%. ¿En qué utilizamos el plomo? Se usa en la fontanería, la plancha para industrias químicas y para la construcción, las pinturas y los pigmentos, los cables eléctricos, etc. La sociedad actual depende de los recursos minerales y de los hidrocarburos y a medida que crece la población aumenta su demanda. Por eso es importante consumir de manera responsable cada uno de estos elementos. Vamos a hacer una recapitulación. Tenemos en pantalla las tres gráficas de pastel que se nos presentó de plata, de zinc y de plomo. En la parte de abajo vamos a ubicar la producción de México. Plata, 17%. En zinc, México produce el 4% y en plomo el 4% también. Estas notas son muy importantes. Recuerden que uno de nuestros aprendizajes esperados era la comparación de producción y comercialización entre diferentes países. Aquí podemos ver cómo algunos países figuran en las tres gráficas y otros países aparecen con una menor producción. Continuamos. Con la información vista en la clase van a completar la siguiente tabla y a responder las preguntas. En este caso, esta tablita, para los que nos escuchan en radio, presenta el recurso minero de plata, zinc y plomo y nos pide los tres principales países productores. También tenemos las preguntas: ¿en cuál de los anteriores recursos mineros México tiene mayor producción? ¿Y cuál crees que sea el recurso minero que puedes encontrar en tu casa? Nos vamos a regresar tantito nada más para darles pistas. Tenemos las tres gráficas y ahí tenemos la información ya en resumen. Plata, Perú, México y China. Zinc, China, Perú y Australia. Y el plomo, China, Australia y Estados Unidos. Con esta información y otra que tú puedes investigar en tus libros o en internet, puedes completar la tarea de geografía del día de hoy. Muy bien, espero que la clase de hoy haya sido de su agrado y hayan aprendido cosas nuevas, invitando a más personas en su familia que se integren a las clases. Muchas gracias, pues nos veremos en la siguiente emisión. Antes de despedirnos, vamos a realizar una pausa activa. Hay que activarnos en casa. Sí. Vamos a activarnos con algunos ejercicios. Vamos a empezar, manos al frente, codos atrás, 8, 7, 6, 5, 4 y ahora arriba. 4, 3, 2, 1. Y terminamos con una pequeña marcha. Esperamos que estos temas les hayan sido de utilidad. Recuerden cuidarse en casa, atender las indicaciones y nos vemos en la siguiente. Lávense bien las manos, usen gel antibacterial. Y sobre todo, quédense en casa. Recuerden también que es importante tener la comunicación con sus maestros en la educación a distancia y siempre vamos a cuidar a la familia con las medidas. Nos estiramos. Y hacia el otro lado. 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 y a respirar 1, 2, 3, respiramos. Nos vemos hasta la próxima. Y exhalamos. Gracias a la maestra Nayeli y al profesor Josué por impartir